Na encabezamiento del Maga Noticias. Involved in the beheading of 14 Philippine Marines. Un nombre pero dos personas. El caso del dos John Buhari Jamiri, con quien alega como ambos miembros del Abu Sayyaf Group. Arresto de dos personas legal según con el DOJ. A mediante que cerca de según completa el componente del Zamboanga City Airport, propuesto para relocar con el aeropuerto, ta insistí para siempre el un oficial. Descuento na pago de agua y corriente para los mga senior citizens na mes de diciembre para implementar. Mujer desde Barangay Arena Blanco arrestado na anti-drug operation do PNP. Iipil Zamboanga Sibugay nombra como de Contodo Nuevo Diocese de la Iglesia Católica. Live desde el ABS-CBN Zamboanga, el TV Patrol Chavacano. Buenas tardes, Zamboanga Peninsula. Yo soy Jewel Reyes y aquí mga detalles del Maga Noticias. El Departamento de Justicia ya confirma que dos John Buhari Jamiri el estipulado na orden de arresto en conexión con el Albarca Ambush. No hay según que cuestionar con la presentación del un alegado miembro del ASG que de más reciente ya conducí el policía, siendo verdad dos personas quien ambos acusados na Albarca Ambush, el tausa con un nombre. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Aquí na Villa Margarita na San Roque, aresta ka na John Buhari Jamiri y Ajid Halik, el dos alegao bandido di quien retrato de más reciente ya presenta al policía en un press conference. Según con el PNP, envuelto na matanza kung mga soldado na Albarca Basilan el dos sospechao. Community chairman na Villa Margarita si Edgardo Delgado, pero minimal según el informasyon que tiene sila a circle personalidad di ka na Jamiri y Halik, siendo de más reciente lang iso si Arkila Casa na lugar. Todo atong mga leaders from the different community, kalista kasi sila ang mga nombre. While these two guys, amo na gani abla sila, nuevo lang gata daw De Basilan según la esposa de Jamiri. El City Prosecutor Ricardo Cabaronia confirma que apo del antes alcalde de Tuburan, Hajaron Jamiri, si John Buhari Jamiri, quien lleva el alias de Cabusa Pantan. Mientras el su tío, quien tiene semejante nombre, amo el detenido en Basilan Provincial Jail. Según con Cabaron, el mantillo, igual incluido en la orden de arresto sobre el Albarca Ambush. Por eso, hindi según cuestionable, siya presenta man otro sospechado con semejante nombre maga autoridad. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. Mga opisyales del Barangay San Roque y Ablaque ya intensifica sila el visada na Villa Margarita para asegurar que no hay más otro pa compañero del mga sospechado el posible ta esconder na lugar. Na otro notisya, el Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kunansya siya que acaba el rehabilitación del aeropuerto. Pero según un oficial, mejor siempre que perseguir el billones de pesos valor de transferida na Zamboanga o de Zamboanga City Airport na Costa Este. Mira kita otra vez con esa noticia. Mientras tanto, el sangguniang panglungsod ay conduce diálogo entre el management del aeropuerto. Eso después confirma el CAAP Manager Celso Bayabos que después inaugura con el nuevo pre-departure area ay implementa sila con el 200 pesos terminal fee. Presentamente, está na 40 pesos el terminal fee na aeropuerto. Mga konsehales quiere saber si kilaya el implementación del nuevo terminal fee y si donde guinda el income. Durante el diálogo, mga konsehales quiere también aclarar con el CAAP si por qué continúa atrasar el sueldo y beneficio del mga utility workers del aeropuerto. Na mes pa de Disyembre, esperanzado implementar con el 5% descuento na pago del consumo del agua y electricidad para na mga senior citizens. Uno del mga provisiones del nuevo ley para pa el 20% descuento na medicina. Tamang Patrol, RJ Rosalado. Na mes de Disyembre
Esperanza implementa con 5% descuento na pago del consumo del agua y electricidad para ng mga senior citizen. Bao na Expanded Senior Citizens Act of 2010, pwera na 20% descuento ng mga medisina, obligaw tambien mga water y electric utilities para dalay 5% descuento ng mga member consumer ke senior citizen. Chinebes kami ng senior citizen na natapudan na niya difícil ya kami na. Chine kami hindi nata kami na tanto y chinebes mo kaya mas crowded. But anyway, kanya mga kita special lane. Solamente na primer 100 metro kubiko lang consumo del agua, el puede pedir descuento el un senior citizen que debe un member consumer también del water district. Mientras na electricidad, solamente el primer 300 kilowatt per hour lang, el puede incluir na 5% descuento del un senior citizen. Debe según presenta ID mga senior citizen una vez a implementaya con esta provisión de ley. Na mismo gayon Juan, registration, na application, nombre del senior citizen. Suerte aquel que niya man apply antes. Pero con este debe según ta implementar ang mga establecimiento de negosyo con el 5% descuento na cuantos excluido mga primer comestibles como leche, azúcar y otro pa. Arjo Salado, Patrol del Pilipino. El Federación del mga Senior Citizens na syudad ay planta otro 2 kaso kontra kung cuantos mga farmasya que hindi ta implementa con el Expanded Senior Citizens Act of 2010. El presidente del Grupo Corazon Erico ya habla dentro esta semana ay akabaya sila el evaluasyon y ay someteya sila con este magreklamo na oficina del DOJ. Pero con este 2 mga kaso, tiene pa otro 13 mga reklamo que recibía la oficina del Senior Citizens kontra mga farmasya que hindi ta dale 20% descuento na mga abuelo y abuela. Vía kita otra vez con el report acerca de la intención para según el maneja con el andanza del aeropuerto. Según con el airport manager Celso Bayabos, el 38 millones de pesos valor de rehabilitación amo el último proyecto del DOTC. Antes kanila dale se llama fiscal autonomy. We have to produce for our own maintenance. Kasi dyan income, amo kami usap para na maintenance dyan. Araw, depende kami ng national government for payment of electricity, payment of fuel, and sina, which is not enough. Pero para con el chairman del Committee on Tourism na Consejo, fuera el fiscal autonomy, mejor siempre que pursigi el transferida del aeropuerto na mas ancho lugar na Mercedes Talabaan. Si observa itong mga promo del mga aeroplano, kaya makita sa mga anchor destination, meron itong mga promo nila, todo ang mga aeropuerto, buwan klase at presentable aeropuerto. Porque man el Zamboanga pirimita man miss out ali. Because hindi pa ka presentable el Jatun Aeropuerto. Según con Valesco, political will del tres alto líderes na syudad amo el debe tener para pursigi el proyecto. Pero el alcalde Celso Lobregat ya aclaraya de más temprano que hindi debe gastar el gobierno local na construksyon del nuevo aeropuerto. I think the local government should wake up. Debe mira sila realidad kay hindi lang kita sa parakwando ang sina lang ang siyudad de Zamboanga. Si leader gat kita debe rasan debe siya kita foresight, and the foresight is for us to develop to expand Zamboanga City by having the airport transferred to a new location. El kaap na syudad no puede paabla si alcanza na Hermosa Festival el inaugurasyon del nuevo pre-departure area. Arrestado un residente de Arena Blanco na un entrapment operation que inicia el Police Station 6. El policía identifica con el sospechado como si Faija Abdurrahim, 27 años de edad. A la 1:00 madrugada cuando ella compra un agente de la autoridad con un sachet de ilegal shabu desde con Abdurrahim. Enseguida se arresta con Abdurrahim apenas entrega el ilegal droga con el buyer. Na celda no hay que enfrentar a media el sospechado. Con un internet cafe local na calle Campaner, el ya se entrada mag-hold-upper pasada las 8 anoche. El cajera del internet cafe, si Maria Luz Enriquez, ya habla que ya pretende como customer el un sospechado y después de cuantos minutos ya atracaste con él y ya planta fusil. Solamente 700 pesos ella puede sacar el hold-upper, incluido el cell phone del cajera. El un compañero del sospechado amota manejar con el motociclo que ya sirvió como getaway vehicle del maga hold-upper.
Calesa, concierto de un famoso singer y inauguración del Plaza del Pilar. Amo según cuantos del mga actividades que está prepara el gobierno local para el Hermosa Festival. Según con el Committee on Tourism na Consejo, mga actividades puede atraer hindi lang mga turista sino hasta mga vivientes para salen na dila mga casa y experiencia con el Fiesta Pilar na Camino. Fuera el concierto de Sara Jerónimo ay inaugura también con el Plaza del Pilar, uno de mga nuevo parque na ciudad. Ahora que ya entra ya mga se llama Bear Month, ta principia también según el Christmas season na Pilipinas. Pero aquí na ciudad, kilaya ba ta puede nota el tiempo de Pascua? Tamang patrol si David Santos. Ya principia ba Dios eres día con esta clase de mga canción que tatuka na radyo? Numa se debe extrañar, siendo este día ta principia mga se llama Bear Months. Na chequeada na Pag-asa Weather Station, ya tenía también un poco de cambio na kondisyon de tiempo. Si del agosto registra na 23.5 degrees Celsius, el minimum temperature ay legal a las 8 del aga, este día ya ba este na 21. Baho yakel, so pwede kita sinti kay kanya kita ra September going to kanya kita kita na namin for winter season na. Pero según con el Pag-asa na mga meses que viene pa puede sinti el prioridad del tiempo. El Pilipinas según siya de con todo largo Christmas season entero mundo siendo ahora pa lang, primer día de septiembre o 115 días antes del Christmas Day, siya mga senyales del tiempo de Pascua. Según con DJ Ella del MOR 98.7, el FM station del ABS-CBN Zamboanga, ya que de parte del dila tradisyon que toca Christmas songs na primer dia del mga Bear Months. So at least para siguro one thing is that to get rid of the monotony kasi everyday amang kita tanplay ang mga new songs. So at least tapos dyan kita uwi as early. Pero notable que hindi pa bien animado el syudad para entrar na Christmas season. Narunsyada del news team na kwantos de mga grande department stores na pueblo ni uno kanila no ay patavende mga Christmas decors. Sigun ko mga sales ladies, Oktubre pa sila prinsipya vende mga dekorasyon. Afuera de un establecimiento, ya conoce kami Kunyora Adelina, nativo de Ipil, inventera de orchids. Sigun con el 58 años de edad viuda, difícil sinti el tiempo de Pascua, mediante el crisis y mga dificultad. Literal, difícil kasi. Mag-difícil el sen, hindi kita man pasikat, may kita ni sen. Por eso na, ansina lang yun, kabende lang mga ansina, o kumpra tayong bende. Sina lang. General takuy palpulis. Pero el tukada del mga Christmas songs, según con DJ Ella, mas kipakilaya taleba esperanza, especialmente este tiempo donde afectado el mayoría ng mga trahedya como recente Manila hostage crisis. In a simple way lang, especially aquellos mga they're looking forward bolbel di na mga marido or di na mga mujer, December lang sila susunod naman junto ay mga pamilya. So at least parang every time they listen to this Christmas songs, sila mismo tasinti, hi sir, kaya at Christmas, kwanto months yan lang, mirahan niya kami. So at least parang clinical positive effect kanila ba? Y mientras hindi pa ta pwede mirar mga dekorasyon que ta manda acorda con el Pascua, el importante según que firme esta optimismo. Después de todo, conocido al Pinoy que pronto ta recubrir desde mga krisis y na suma fuerza fe na Diyos tata. David Santos, Patrol del Pilipino. El siguiente na TV Patrol Chavacano. Otro citywide cleanup contra la enfermedad de dengue fever inicia mañana. Pero City Health Office, tanong también kita subi mga otro enfermedad. Hindi siguro normal el registrasyon de mga viral diseases este mga tiempo. Según con Dr. Rodel Agbulo, City Health Officer, mga kaso de conjunctivitis o sore eyes y sarampión aparece ese tiempo de soles o summer. Pero ahora está cerca ya el mes de diciembre, donde frío el tiempo, tiene mga caso del mga mencionado enfermedad, el ta registra na cuantos mga hospital. Subido también mga caso de upper respiratory tract infection. This has something to do also with the change of the global change and of course the change in the climate itself. Yeah.
uning grande limpieza el esperanzado conducir mañana de diferente parte de la ciudad. Está en conexión con el guerra que declara el gobierno local contra la enfermedad de dengue que ya alcanza ya na outbreak level. Tamang Patrol, Queenie Casimiro. Prepara ya mga diferente barangay na syudad para citywide cleanup mañana kontra dengue. El alcalde afirma un executive order keta dirihi ko mga diferente opisina bao na City Hall para ayuda ko mga barangay na limpieza. We also have tapped the military sector, we have tapped the civic organizations, we have tapped the Department of Education. And what is very important is we want really to get the involvement of the barangay residents themselves. Para la Barangay San Roque ay konsentrasigun sila na mga sementeryo, donde el agua na mga florera ta silbi como breeding sites del mga lamok. Mientras na Santa Maria ay inisya sila limpieza partikular na mga rio. El San Roque amo el aka 4 mientras aka 5 el Santa Maria na mga barangay que tiene el de con todo alto caso de dengue. Vamos a start mañana, pero necesitase en todo año ya el limpieza. Na-records del City Health Office desde enero hasta agosto este año. Total de 1,755 casos de dengue ya tiene la ciudad, mientras entero año del 2009, solamente 1,029 casos de dengue ella registra. Según con Dr. Agbulos, mga residentes hindi debe deja con mga oficiales del barangay y gobierno local para limpiar con dila alrededor, sino sila mismo inicia con el limpieza na dila comunidad, siendo sila o el dila anak el posible que na siguiente víctima de dengue. We will also be having our noise barrage, and this noise barrage is really to let the people know, especially in the city of Zamboanga, and let them be aware that there is indeed an outbreak going on in the city. Según con Agbulos, nunca pa ya tiene desde subido caso de dengue na ciudad. Por eso debe según todo unifuerza para pelear con el lamok que talyaba el mencionado enfermedad. Queenie Casimiro, Patrol del Pilipino. Ya completa ya la instalación del más o menos 11 mga security camera na edificio del Sangguniang Panlunsod. Según ng City Secretary Zenaida Jaime, espera lang sila el resulta del chequeada que taase mga personajes del City Hall Security Unit antes sila acepta con el proyecto. Na viernes, el contractor ay conduci también un training para con 3 mga personajes del Sangguniang Panlunsod si kilaya kontrola con mga surveillance camera. Del un sembrador después con el supla de tiro na San Isidro, Barangay Mercedes. Base na report del Police Station 4, ya anda mira afuera de su casa si Bernardino Casimiro cuando ya aparece el sospechado y de repente con él ya supla de tiro. El víctima ya puede mancamang pa adentro de su casa y ya pidi auxilio con su esposa, mientras el sospechado enseguida se escapa. Si Casimiro ya sostiene herida na diferente parte de su cuerpo y presentemente tatomaya na curada medical. La investiga pa mga autoridad la identificación del mga sospechado y de este motivo. Visible pa la herida na cara del un conductor de jeep cuando ya endereza na Police Station 6 anoche. Base na reklamo di Alvin Nono, espera sila pasahero na tetuan cuando ya atraca con él el dispatcher si William San Agustin y de repente con él el golpe na cara. No hay más ya puede embiste si Nono. Según con el soltero, ya rabia con él si San Agustin por causa solamente na rebatahan del pasahero na tetuan. Mga polisya procura busca kung San Agustin anoche pero no hay más con este puede encontrar. Para na servisyo público ese día con Alberto Rodrigo, 74 años de edad y nativo del Cebu City, pa busca su mga pariente aquí na ciudad. Según Marzo, cuando ya monta barco el abuelo para aquí na ciudad, pero no hay según sila manmirahan de su anak. Si Chenequén ya puede mirar con señor Alberto, pabor ya informa con su anak si Sherlita Senso na cellphone number 0906-128-9523 o na 0939-802-2919. Puede también ustedes darle información a de con todo cerca estación de policía. Un nuevo diocese de la Iglesia Católica el recientemente ya crea aquí en Zamboanga Peninsula. Desde un prelature, formalmente yaman elevate con el municipio de Ipil na Zamboanga, Sibugay para na un diocese 3 décadas desde establecer con el primer iglesia na lugar. Desde Ipil, Tamang Patrol si David Santos.
Na presensya mismo del representante del Santo Papa Edward Joseph Adams y montón otro mga obispo y padre desde otra parte del país, formalmente declara como un diocese el antes territorial prelature of Ipil y alienada de mga devoto St. Joseph the Worker Parish para na high mass que tarda más de 2 horas. Vísperas del Pascua del 1979, cuando construí mga Jesuita con el primer parroquia na Ipil. Y después de 31 años y cerca 20 aumento mga parroquia, ya decidí el Vatican para man-elevate con el estado del Ipil. El obispo Federico Escaler S.J. ang el primer designado padre na Ipil, que serví dentro de 17 años. You've been here for how many years? 17 years. 17 years. And what are your fondest memories? The people, they were very good. They kept me alive. Durante la ceremonia, introducí también con el Diocesan Coat of Arms, que te representa con el Diocese of Ipil. Mga diseño te representa con el Jesuit Order, el Founding Missionaries del Ipil, y también con mga devoto del municipio. Actually, the lay co-workers will continue to grow in wisdom and age, like our Lord. Talaga nalipay ko because I'm really honored that we're chosen to become a diocese now. So that means Ipil is growing. The growth is there and the development is there spiritually. Junto con el elevation del Diocese of Ipil ang nombramiento de este primer obispo, si Julius Tonel, con quien designado el 2007. Na su mensaje, el Papa Nuncio Adams eleva el mensaje de amor que extende el Santo Papa para con mga Katoliko na rehiyon. David Santos, patrol del Pilipino na Ipil, Zamboanga, Sibugay. Plano para plantar reclamo de graft contra con el alcalde Celso Lobregat sobre el controversia del SP Building no hay pasigun aseguramiento de soporta de la oposición na consejo. Este otro mga noticias na birada del TV Patrol Chabacano. Herido un persona después con él supla de tiro na Pueblo este tarde. Na línea de teléfono si RJ Rosalado para más del mga detalles. RJ. Yes, Jewel, herido gana el un persona después ocurrí el un incidente de tiro na calle Orendain, local na centro del pueblo, pasada las 4 de la tarde. Base na kwento del un security guard sin Mash Sakandal, quien designó na un establecimiento cerca del lugar del incidente, tacaminaron según el víctima cuando de repente se le pide huir, cuanto sonor de tiro. Según Papo Sakandal, ya puede pakur el víctima cuando sopla con el de tiro el un persona. No hay pwede mirar al guardia con la cara del gunman, pero tao sa según este kalo, da color jacket y poco más o menos 5'2" el altor y placo. Mga pulis presentamente te investiga pa kung el lugar del incidente y no hay pa pwede identificar kung el biktima kung kanya liba na Zamboanga City Medical Center para kurada medical. Mga personal sa Soco ya pwede recubrir 2 empty shell y un slug de un 45 pistola kaya o sa gunman na krimen. Base na kwento de cuantos mga bentera na lugar, posible sigun que nabraso lang al tupado del biktima, siendo taguante ele con su brazo mientras takure lejos na lugar del incidente. Mga pulisya prikura pa si apas kung el gunman, pero no mas kung este pwede alcanza. Y base nga na Jewel na mas reciente informasyon kaya pwede kita saka, ya pwede identificar del biktima como si Richard Pellegrino, 20 años de edad y un residente de Upper Calarian. Para na TV Patrol Chavacano, RJ Rosalado, Patrol del Pilipino. Muchas gracias, RJ Rosalado. Aunque junto pa na minority bloc no puede asegurar mga konsehales de oposición que ay suporta sila con el movimiento para plantar caso de graft contra con el alcalde. El caso tapaña planta el concejal de oposición Jawo Jimenez. Este tiene siempre que hacer con el uso del fondo del público na rehabilitación del mga defecto na edificio del Sangguniang Panlunsod. ¿Cuántos mga konsehales de oposición no puede asegurar si soporta kundi la compañero na minority, el concejal Cesar Jimenez Jr. Este acerca con el plano na plantada de caso de graft contra con el alcalde Celso Lobregat na ombudsman. El caso tiene que hacer con el uso del 5 millones de pesos sen del público na rehabilitación del SP Building. I'd like to see first the attachment, the evidences that will be attached na complaint, and if we can find a sufficient evidence, documentary as well testimonial, I think I will support that move.
Este también el posición del concejal Romel Agan, na su text message en news team, no hay pa con él conferir si Jimenez acerca del plano plantada de caso. Pero como mag-aabogao, ambos oficial cree que más mejor si espera una el gobierno local con el resultado de la investigación del Commission on Audit acerca del edificio. The moment you introduce improvements, no hay pa kabel investigation, that amounts to what we call in law as obstruction of justice. That's a criminal offense. Hindi man asigurado que auxilia con él su mga compañero na oposisyon y en contra también si Jimenez soporta desde el antes vicealcalde Bonco y congresista de Distrito 1 Ben Climaco. Ambos cree que no hay pa poder el City Hall gastasen del público para corregir con magarahadura na edifisyo del Sangguniang Panlunsod. Assuming COA will say there is a defect in the design, so very clear, it is the office of the city engineer who is liable. But antes kita hacer repairs, we have to suspend, we have to fire some people before we touch this building. El City Hall, mientras tanto, ya defende que el plano rehabilitación del roof deck, siguiendo lang con la recomendación del Philippine Institute of Civil Engineers o PICE. El Committee on Health and Sanitation na konseho obliga kung mga konsehales para partisipar na citywide cleanup drive kontra dengue mañana. Según Konsehal Lilian Nuño de Distrito 2, el presensya del mga oficial na kamino sirvi como ejemplo na mga vivientes. Tabidi también el komite con mga residente que inicia limpieza na dila alrededor. Mga personajes del Bureau of Jail Management and Penology ya inicia limpieza na Rio del Barangay Putik del Sábado. El proyecto Rio Limpio para el Comunidad Alivio. Regular para conducir el DJMP na diferente parte del ciudad. En preparación, según este caso, hay tenía también fuerte aguacero que hay resulta na grande avenida como del Agosto 8. Uno, el Marcos Drive na Putik que ya se le bien afectado na avenida, donde montonada mga vivientes se tiene que evacuar, después entra agua na dila mga residencia. Y sa mga noticias del diamond más extensivo patrulla, cabdi ustedes mga patrol del Pilipino, Taleba Noticias ita sirvi con ustedes, más que en donde parte del región.